Hola gente, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de síndrome de túnel carpiano. Nuestro paciente es Mr. Beast, que viene con dolor en las manos, electricidad, siente hormigueos, ya le está costando agarrar cosas y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero para entender el síndrome del túnel carpiano hay que primero entender un poco de la anatomía, porque este es un problema del nervio mediano, un nervio que lleva información de nuestras manos hacia nuestro cerebro para sentir lo que sentimos en nuestra mano y para hacer ciertos movimientos. Entonces, aquí Mr. Beast le vamos a hacer un corte en la mano y ahora vamos a poder ver con más detalle qué es lo que está dentro. Y si se dan cuenta, el túnel del carpo, porque el problema del síndrome del túnel carpiano es un problema que ocurre en el túnel del carpo, está compuesto por los huesos del carpo que están acá. Aquí estamos haciendo un corte en la mano. Acá tenemos los huesos del carpo. Acá tenemos el retináculo flexor. Acá tenemos tendones flexores que nos permiten hacer este movimiento, flexión de los dedos. Y además tenemos este amigo de acá que es el nervio mediano. Y esta estructura es la que se ve comprimida y se ve dañada en el síndrome del túnel del carpo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque esta es una cavidad básicamente inexpansible. Entonces, si es que nosotros tenemos más contenido, se empiezan a comprimir ciertas estructuras. ¿Qué estructura se comprime? Los vasos sanguíneos del nervio mediano. Este nervio que nosotros habíamos dicho que pasaba por aquí tiene irrigación sanguínea, tiene vasos sanguíneos que le llevan oxígeno, que le llevan nutrientes para poder funcionar bien. Pero cuando hay alguna compresión, por ejemplo, alguna inflamación o este tipo de movimientos en las manos de flexión o extensión que ocurre, por ejemplo, al estar en el computador, se empieza a comprimir este nervio y estos vasos sanguíneos son los primeros en comprimirse. Y si se comprime un vaso sanguíneo, la sangre que pasa por este lugar no puede llegar a los nervios, no puede llegar al nervio mediano. ¿Y en quiénes pasa esto? Bueno, en general, la causa del síndrome del túnel carpiano para la mayoría de personas es desconocida. Es una causa idiopática, no sabemos por qué bien ocurre. Pero hay algunos factores de riesgo, como obesidad. Las personas que están embarazadas también pueden tener el síndrome del túnel del carpo, hipotiroidismo, diabetes, otras enfermedades como artritis reumatoide. También podría ser una fractura, porque imagínense, ustedes tienen una fractura acá, se empieza a inflamar, a hinchar y el nervio mediano se comprime porque está rodeado de estas estructuras del carpo y del retináculo flexor en este túnel. ¿Qué información lleva el nervio mediano? ¿Y por qué sentimos estos hormigueos? ¿Por qué sentimos este dolor? La inervación del nervio mediano lleva información sensitiva, o sea, de lo que siento, en estos dedos, en el dedo pulgar, en el índice, en el medio y en esta parte de este cuarto dedo y aquí también en este sector. Entonces, en estos sectores, lo que yo voy a sentir es electricidad, porque cuando hay daño en el nervio, uno siente electricidad. También podría sentir dolor o adormecimiento, podría sentir hormigueos. Todos estos síntomas son dados por el daño del nervio. Miren, acá, esta parte, este sector de la mano, siente electricidad, dolor, adormecimiento, entumecimiento y clásicamente empeoran en las noches porque a veces estamos en malas posiciones en las noches y esto genera más aumento de la presión, más compresión de los vasos sanguíneos, más afección del nervio y bueno, también mejora. También hay que entender que mejora cuando la gente se lo sacude. En las mañanas clásicamente duele mucho en la noche o amanece adormecido o con hormigueo y despertamos y hacemos este tipo de movimiento y ahí mejora un poco. Si es que va avanzando el problema, si es que ya llevamos más tiempo con este problema, incluso pueden haber problemas a la hora de abrocharnos o hacer movimientos que involucren la oposición, porque el nervio mediano también ayuda a mover el pulgar. Entonces, como no vamos a poder mover el pulgar, este tipo de movimientos, por ejemplo, abrocharnos, nos va a costar.
Esto ya es cuando el problema es más grave. De hecho, si es que el problema llega a ser más grave aún, vamos a tener una atrofia, o sea, una disminución de la musculatura de la eminencia tenar de este sector. Si ustedes se dan cuenta acá, hay una atrofia en esta mano específicamente, a diferencia de esta, en esta mano hay una atrofia de la eminencia tenar. Miren, aquí también se puede ver esa atrofia y van a estar disminuidos los movimientos de abducción, o sea, de abrir el pulgar, de hacer así, desde acá hasta allá, y también de oposición, o sea, el movimiento de hacer esto. También, evidentemente, podemos de hecho llegar, cuando ya el problema es mucho más grave aún, no sentir nada, no sentir adormecimiento, no sentir electricidad, porque el nervio está tan dañado que ni siquiera va a poder llegar a sentir esa electricidad o ese dolor o ese adormecimiento o ese hormigueo. Si te está gustando el video, dale like, comenta y suscríbete. ¿Cómo podemos darnos cuenta de este problema? En la consulta, clásicamente les van a hacer el signo de Tinel. ¿Qué es el signo de Tinel? Van a mover con esta mano y van a presionar en este sector y se va a generar electricidad. Va a generar electricidad en la parte donde sientes el nervio. Otro de los test clásicos es el test de Fallen. En este test nosotros vamos a poner las manos de esta forma durante 30 segundos a 1 minuto y nuevamente se va a generar esta electricidad. Otro de las pruebas que podemos hacer es el test de Durkheim, en donde nosotros vamos a apretar, vamos a comprimir, ya no como en el test donde hacíamos este movimiento constante, sino que vamos a comprimir de forma constante la región del túnel del carpo y se va a desencadenar esta electricidad, esta sensación extraña de hormigueo. En general, con eso ya podríamos hacer el diagnóstico, pero si quedan dudas, podríamos tomar exámenes como la electromiografía, que ve el funcionamiento de los nervios, o una ecografía, que también nos podría ayudar. ¿Cuál es el tratamiento? Como ya habíamos hablado, uno de los problemas del síndrome del túnel del carpo son las malas posiciones. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es mejorar la posición. Siempre que nosotros estemos en un computador, hay que mejorar esta posición y lo podríamos hacer de esta forma. Hay medicamentos que nosotros podemos dar, como la pregabalina, que es un neuromodulador, o sea, que ayuda a mejorar estos síntomas de electricidad y de hormigueo, y hay otros tipos de medicamentos que también podríamos dar. Una de las cosas que ayuda bastante son movimientos, kinesiología. La kinesiología ayuda mucho a mejorar este dolor. Si es que no funciona, también otra de las cosas que podemos hacer es ocupar férulas nocturnas para mantener la mano rígida y que no se generen estos movimientos de flexión o extensión que aumentan la presión y que, recuerden, disminuyen la irrigación del nervio y generan este daño en el nervio. Otra de las cosas que podemos hacer si ya no está funcionando esto es infiltrar corticoides, que disminuye la inflamación y tiene otros roles, pero que va a poder ayudar a disminuir la sintomatología. Y si todo esto no funciona, podemos llegar a una cirugía, que la verdad es poco frecuente que se haga, pero que se puede hacer si es que no tenemos solución. Dejen sus dudas, dejen sus comentarios, dejen sus likes. Soy Jano el cirujano. Nos vemos en un siguiente capítulo.